Hola mis hermanos, bendiciones para todos. En este día de hoy me ha correspondido, me ha tocado la confianza de nuestra pastora para exhortar un versículo de la palabra del Señor. Vamos a pasar a leer la palabra del Señor, que la encontramos en Hechos capítulo 26, versículo 16. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor así en Hechos, como decía, 26, 16. Le vamos a dar lectura a algunos versículos en el nombre del Señor. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, dice, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, y a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los gentiles. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a pasar a la exhortación de la palabra del Señor. Aquí estamos leyendo, como decía, en Hechos, esto es todo Pablo, quién fue Pablo y cómo fue Pablo. La vida de Pablo es muy linda, muy maravillosa. Sería extenderme mucho si yo me pusiera a recordar todo lo que fue Pablo y la misericordia que tuvo el Señor cuando se apareció a Pablo, cuando Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos. Pablo era seguidor, era un hombre quizás como fuimos nosotros, porque nosotros también antes, cuando no conocíamos al Señor, mirábamos tan en mal las cosas de Dios, a Jesucristo, este Dios maravilloso, que Él por misericordia un día tuvo también y nos salió al encuentro. Porque aquí eso nos dice la palabra del Señor, así como Él le salió al encuentro a Pablo y se le reveló algo tan maravilloso que desde ahí ya el Señor le dio mucha sabiduría y fuerza a Pablo para que Pablo siguiera los caminos del Señor, Él llevando la palabra a muchas partes, muchas ciudades, y a eso el Señor nos ha llamado a nosotros. En estos tiempos el Señor nos está hablando a nosotros de la palabra del Señor. Él nos está hablando lo que nosotros debemos de hacer, ir, dice, y llevar este Evangelio Santo a toda criatura, aquellos que no conocen la palabra del Señor, nosotros poder siempre hablar del Señor y no avergonzarnos de las cosas del Señor, porque por misericordia el Señor un día, como decía, nos salió al encuentro y nosotros pudimos encontrarle y ser feliz en los caminos del Señor, y ahora a nosotros nos corresponde hablarle a nuestros vecinos que muchas veces necesitan, que no conocen la palabra del Señor o no saben que existe este Dios, aunque a veces mis hermanos necesitan y saben que existe este Dios, porque si no existiera este Dios, ¿qué sería de nosotros? Y le decía a Pablo, pero levántate cuando se le presentó y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido. Y así el Señor, para eso el Señor apareció a nosotros, los que no le conocíamos. Y cómo no sentirme gozosa, contenta, que el Señor me tiene en cuenta, que el Señor me da palabras para poder hablar de su Evangelio Santo, porque lo que necesitamos, mis hermanos, nosotros, es almas para el Señor. Como decía el domingo el pastor Salinas, cuántas almas están perdidas afuera, y nosotros muchas veces nos preocupamos solamente de lo de nosotros. No, tenemos que hablar y predicar y hablarle, aunque sea difícil. Quizás a veces no tenemos palabras para hablar de las cosas del Señor, o nos da como se dice, vergüenza,
Pero la palabra del Señor nosotros no nos podemos avergonzar, mis hermanos. Nosotros solamente debemos de ser fuertes y pedirle sabiduría, entendimiento al Señor, y que el Señor nos dé esa fuerza, nos haga mujeres sabias, mujeres de fe, mujeres entendidas las cosas del Señor. Porque de eso se agrada el Señor, hablarle a nuestra misma familia, porque a nuestros alrededores quizás, como decía, nuestra propia familia no conoce al Señor, nuestra propia familia está alejada de las cosas del Señor. Tuve la oportunidad el domingo, después de aquí me fui al campo donde mi hermano me gozaba, porque allí le pude hablar de la palabra del Señor a mis hermanos, a mi cuñado. Los comprometí para que sirvieran al Señor allá en el mirador, y eso me sentía gozosa, contenta, porque el Señor me insta, porque antes no lo podía hacer. O sea, era una mujer cobarde, una mujer que no me podía hablar ni decirle nada a mis hermanos, como ellos son mayores, y eso me gozaba, porque sí, los comprometía para que ellos les decían. Una madre un día que les habló mucho de las cosas del Señor, predicó, pregonó a sus hijos, ya que ella no lo pudo hacer, como nosotros tenemos la oportunidad hoy en día de hablar de las cosas del Señor, de la libertad, digamos. Mamá no tenía la libertad para servirle al Señor, pero ahí el enemigo estaba, pero gracias al Señor ya todo eso pasó. Mamá ya se fue con el Señor, dejó, les decía a sus hijos, sus hijas, en los caminos del Señor. Y doy gracias al Señor en esta tarde, mi hermano, porque Él ha sido grande, ha sido maravilloso. Me gozo porque Él me permite tener esta libertad, estas pequeñas palabras para hablar de las cosas del Señor. Dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que las palabras, que las personas que no conocen al Señor, su vecino, su amigo, su primo, qué sé yo, puedan ellos, usted hablarle de las cosas de Dios sabiamente, y ellos puedan también un día llegar hasta aquí, hasta el arrepentimiento, hasta las plantas del Señor, porque no hay nada mejor hoy en día y cada día que nosotros podamos hablar de estas cosas, de este Dios grande y maravilloso, que sin Él nada podemos hacer. Y orar, mis hermanas, siempre digo, orar cada una, la una por la otra, que haya armonía, que haya gozo, que seamos uno solo en las cosas del Señor, afuera dando buenos ejemplos, orando por los hermanos que están enfermos, por las hermanas. Y así, mi hermano, es mi anhelo servirle al Señor. En estas cortas palabras, mis hermanos, yo agradezco a este Dios grande y poderoso, que podríamos alargarnos quizás mucho más, pero ese es el deber de nosotros. El deber que un día Pablo tuvo para ir y predicar el Evangelio cuando el Señor se le apareció. Así también, como decía el Señor, se nos apareció un día, y nosotros debemos de dejar su nombre siempre en alto, y pidiendo para que el Señor saque la venda de los ojos de aquellos que no le conocen. Que el Señor bendiga estas cortas palabras y esta palabra que el Señor nos ha dado, que el Señor me ha dado, que el Señor bendiga a nuestros pastores para que ellos siempre sigan adelante, y nosotros poder siempre ser unos puntales para ellos. Con todo esto agradezco a mi Señor, que para el Señor sea honra y gloria, y para mí su misericordia. Bendito Dios y Padre Celestial, ahora te pedimos, Señor, para dar las gracias, Padre, por lo que tú habéis hecho, por esta palabra maravillosa, y por haberme dado la oportunidad, y habernos dado la oportunidad de estar aquí para hablar de tu Evangelio Santo. Bendice grandemente a tus hijos, tu palabra es bendita, Señor. Gracias, mi Dios amado, todo te lo pido y te lo agradezco por tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.